Hola, muy buenos días, estimados inversionistas. Qué gusto saludarlos. Para el equipo de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer poder recibirlos esta mañana y compartirles por medio de esta charla los resultados obtenidos durante el tercer trimestre correspondientes a los fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI. Antes de dar inicio a la charla de hoy, vamos a repasar algunas indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en máximo una hora. En la parte superior, ahí arriba, en la parte superior de su pantalla, va a encontrar una sección llamada PIR. PIR significa preguntas y respuestas. Este es un espacio muy importante porque lo creamos para que sea el medio a través por el cual usted se comunica con nosotros. Nos dispusimos de ese espacio para poder escucharle. Entonces, le agradecemos mucho que a través de PIR usted haga llegar sus consultas a esta charla. Es importante que tome en cuenta que no debe esperar hasta que la charla finalice para poder empezar a enviar las consultas. Tenemos todo un equipo dispuesto y atento a lo que usted quiere saber. Entonces, envía sus consultas ahora mismo. Es importante que sepa también que las consultas van a estar siendo evacuadas en el orden de ingreso y que por cuestiones de tiempo vamos a atender a una sola consulta por inversionista. Con el propósito de poder atender a la mayoría de los participantes. Una vez que abordemos todas las consultas y si el tiempo nos favorece, vamos a proceder entonces a responder en orden de ingreso también las consultas restantes, las adicionales. Vamos a ver qué más. Creo que esas son las consultas generales. No está de más que usted tenga por ahí donde anotar, su bloc de notas, el móvil, qué sé yo, por si más adelante quiere hacer llegar alguna consulta, alguna sugerencia al correo bcrfondos@bancobcr.com. Ese es el correo que está siempre dispuesto para que usted pueda comunicarse con nosotros, no solamente en estos espacios, sino que siempre puede escribirnos a bcrfondos@bancobcr.com. Anótelo muy bien por ahí y siempre será un gusto poder atenderlos. Sin más preámbulo, para respetar su espacio y su tiempo, es un placer para mí darle la bienvenida a mi compañera y presentarles a Angélica Villegas Franco. Angélica nos acompaña hoy en calidad de representante de los fondos inmobiliarios de BCR SAFI y ella va a ser la encargada de impartir esta charla. Angélica, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Laura. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué dicha, bienvenida. Yo le cedo en Claro. este momento a usted la palabra, Angélica, para que usted pueda brindarnos la información importante que tiene para nosotros esta mañana. Les recuerdo, no me voy antes de hacerles el repaso, por favor, a PIR sus consultas y va bcrfondos@bancobcr.com, el correo directo para que pueda contactarnos. Quédense entonces muy atentos, Angélica. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Buenos días, espero que estén teniendo un bonito día. El día de hoy vamos a dar presentación al informe trimestral del tercer trimestre 2025. Iniciamos con una reseña sobre la industria de fondos inmobiliarios. En esta reseña podemos ver que la industria en términos generales administra un total de 2.663 millones de activo total, administrando además 301 inmuebles con un total de 1.975.376 metros cuadrados de administración. Esta industria mantiene actualmente un porcentaje de ocupación del 71.53%, administrando 1.708 inquilinos. Mencionarles que el rendimiento de la industria anda alrededor del 2.87%. Si vemos una evolución de los activos administrados a lo largo del año, podemos ver que de 2024 a lo que llevamos de 2025, la industria ha tenido un crecimiento del 1.58%. Por su parte, en el caso de BCR, el aumento en este año ha sido del 0.41%. Continuemos con la evolución de los activos totales y netos comparado con la industria. La industria, como les mencionaba, tiene un activo total administrado de 2.663 millones de dólares
En el caso de nuestros fondos, el fondo más representativo es el fondo inmobiliario, que administra un total de 372 millones y 244 millones de activo neto. En el caso del fondo FCI es el segundo más importante, que tiene activos administrados totales por 342 millones y activos totales netos de 207 millones de dólares. Más abajo, dentro de un tamaño más pequeño, el fondo Progreso Inmobiliario, que administra un activo total de 107 millones y mantiene 90 millones en activo neto. En el caso del Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas, que recordemos que es un fondo en colones, maneja dolarizado un activo total de 59 millones y un activo neto de 46 millones. Si vemos las comisiones generales de la industria, como les mencionaba, el promedio de la industria es 1.12% y todas las comisiones de nuestros fondos administrados de BCR SAFI se encuentran por debajo de ese nivel. De hecho, el fondo con la comisión mínima del mercado es de 0.10 y es un fondo de BCR Fondos, que es el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas. De acuerdo a los ingresos por renta según el sector, podemos ver que dentro de la industria está conformada por un 51% de oficinas. En el caso de los fondos administrados por BCR SAFI, vemos que en el caso del fondo inmobiliario está muy cerca de la industria, que es un 50%, y en el caso del fondo inmobiliario de rentas mixtas, tiene un 41%. Los otros dos fondos ven que tiene una porción bastante baja de este segmento del mercado. Seguido en la industria, el sector comercial representa el 19%. Como podemos ver, los tres fondos más representativos para nosotros en el área del comercio, en el sector de comercio, son el Fondo de Comercio y la Industria, FCI, con un 63%, seguido por el Fondo Progreso Inmobiliario, con un 57%, y el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas, que tiene un 44%. En el caso del Fondo Inmobiliario, tiene un 13%, que está un poco más ajustado con la industria, con ese 19% que les mencionaba anteriormente. El siguiente segmento, más representativo, es el de los parques industriales. En nuestro caso, el Fondo Inmobiliario tiene un 34%, el Fondo FCI, perdón, un 26% y el Fondo Progreso Inmobiliario tiene un 13% que está alineado totalmente con la industria. Estos son los tres, digamos, que segmentos más representativos para cada uno de nuestros fondos y para la industria en general. Ahora, si vemos cuánto es la generación de ingresos por renta mensual, tomando en cuenta que las cifras están expresadas en miles, el promedio de la industria recibe de nivel de ingresos 1.017.000 dólares. Y en el caso de nuestros fondos, el fondo de inmobiliario recibe por ingresos de 1.619.000 dólares, el fondo FCI 1.800.000 dólares, en el caso de Progreso 500.000 dólares y por último en el caso de rentas mixtas son 177 millones de colones. Ahora, si vemos el comportamiento de la industria con el rendimiento líquido de los últimos 12 meses, la industria se ubica en un 2.87%. Actualmente nosotros tenemos dos fondos que están bastante por encima de este nivel, que son el Fondo Inmobiliario FCI, que tiene un 3.88%, y el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas con un 3.55%. Ahora, el Fondo Progreso Inmobiliario está ligeramente abajo de este promedio, que se ubica en un nivel de 2.44%. Y por último, el Fondo Inmobiliario, que tiene un rendimiento líquido, perdón, de los últimos 12 meses de 0.76%. Con respecto a la ocupación, vemos que, como les mencionaba al inicio de la charla, el promedio de la industria está en 71.53%. Como podemos ver, tenemos 3 de los 4 fondos administrados por BCR SAFI por encima de ese nivel.
En este caso, el Fondo Progreso Inmobiliario tiene una ocupación del 80.8%, seguido por el Fondo Inmobiliario, FCI, con un 84.6% y rentas mixtas 85.8%. En el caso del Fondo Inmobiliario, todavía tenemos un grado de ocupación muy por debajo de lo que es el nivel del promedio del mercado, de la industria. Ahora, como les he mencionado anteriormente, la evolución de los rendimientos en el sector inmobiliario ha venido a la baja, principalmente por factores externos. Y los principales factores que vinieron a afectar los rendimientos que se mantenían históricamente fueron primero la reforma fiscal y segundo la pandemia. En el caso de la pandemia, lo que causó fue un cambio de, forma de hacer negocio o de preferencias. Antes sabemos que todas sus empresas tenían oficinas, se implementa el teletrabajo y al implementarse el trabajo ya no hay tanta necesidad de buscar espacio de oficina y eso genera un nivel de desocupación importante dentro de este segmento de oficinas. Ahora vamos a entrar a hablar sobre los fondos inmobiliarios y su comportamiento en este tercer trimestre. Iniciamos con el fondo inmobiliario Rentas Mixtas. Recordemos que este es el único fondo que tenemos inmobiliario en colones. Dentro de los indicadores de este fondo, los activos totales son por 30.304 millones de colones y los activos inmobiliarios de 24.910 millones de colones. Este es un inmueble relativamente pequeño en cantidad de inmuebles, nada más tiene 8 inmuebles, tiene 91.831 metros cuadrados de área arrendable. Para este trimestre tuvimos una entrada de inquilinos mayor a la salida. Logramos alquilar 519.87 metros cuadrados que representaron un aumento en la renta de 2.424.000 colones y tuvimos salida por 54 metros cuadrados representando una salida de renta de 226.242 colones. Esto llevó a que la ocupación del trimestre estuviera en 85.80%. El endeudamiento en este fondo es del 41.74%. El rendimiento líquido de los últimos 12 meses total fue del 10.06% y el líquido de 3.55%. En el valor de participación en el valor de las participaciones, el valor en libros se ubica en 2.987.000 colones y el valor de mercado en 2.945.000 colones. Dentro de la composición de ingresos, quisimos traer mostrar principalmente cuáles son los tres inmuebles que generan más ingresos dentro de nuestra composición de inmuebles. En este caso, la Universidad Latina San Pedro es el más importante con un 23% de ingresos, seguido por el Centro Comercial Sabana Sur. Luego continúa la Universidad Latina Santa Cruz con un 17% y el resto de los inmuebles representan un 37%. El rendimiento líquido de los últimos 12 meses ha venido con una tendencia a la baja. El último trimestre pasó de 3.93 a 3.55%. Ahora, con respecto a la morosidad, tuvimos un incremento en la morosidad que pasó, si bien veníamos con una tendencia a la baja, en este último trimestre tuvimos una situación y es que el 1 de septiembre el Ministerio de Hacienda implementó la versión 4.4 de la factura electrónica. Esto generó que nuestro proveedor externo tuviera dificultades para la emisión de facturas y esto nos llevó a que la solución de este problema llegara en la última semana de septiembre y eso causó un atraso en los pagos.
esta situación ya fue controlada y esperamos para el próximo trimestre traer de nuevo una corrección en este indicador que venía con una tendencia a la baja. Como se puede ver, este incremento del 17.66% se encuentra en el primer rango de morosidad, que es el de menor cantidad de días, de 0 a 30 días, que es del 17.66%. Dentro de los resultados financieros, aquí resaltar un poco el aumento en el ingreso por arrendamiento, una disminución en los gastos financieros, producto que el crédito ya está amortizando y ya se puede ver un poco mejor la disminución de estos pagos. Ahora, entramos a ver el fondo de inversión inmobiliaria. Este fondo administra activos totales por 371.8 millones de dólares y los activos inmobiliarios por 354.8 millones. Este es un fondo que cuenta con 12 inmuebles, con un área arrendable de 461.140 metros cuadrados. En este caso, también tuvimos mayor entrada de inquilinos versus la salida. Se alquilaron 161.25 metros cuadrados que generaron una renta de 2.902.50 dólares. En el caso de las salidas, fueron por 92.93 metros cuadrados y saliendo una renta de 1.645 dólares. La ocupación de este fondo se mantiene en 41.74% y el nivel de endeudamiento está en 34.40%. En este caso, el rendimiento líquido de los últimos 12 meses es de 0.76% y el total de 1.44%. En cuanto al valor de la participación, el valor en libros está en 968.68 dólares y el valor de mercado en 590 dólares. Dentro de la composición de los ingresos, estamos detallando los 5 inmuebles más importantes, dentro de los cuales resaltan la zona franca Coyol con un 34%, seguido por el Parque Empresarial Forum 2 con un 20%, continuamos con un 12% de Paseo Metrópoli, seguido por un 11% de Torre Mercedes, en cuarto lugar con un 9% Forum 1 y el otro 14% está repartido en los otros inmuebles. El rendimiento líquido de los últimos 12 meses versus la industria se encuentra por debajo del promedio de la industria. Actualmente el rendimiento del tercer trimestre es de 0.76% versus el trimestre anterior. En este caso, pues se repitió la situación. Esto tuvo un impacto en todos nuestros fondos, el tema de la factura electrónica y del cambio de Hacienda, llevando a que la morosidad pasara del segundo trimestre de 4.34% a 14.79%. Como ustedes pueden ver, se repite que la situación del impacto se ve en el rango de la morosidad, en el primer rango de la morosidad de 0 a 30 días, donde solamente ese nivel representa un 12.76%. Aquí dentro de los resultados financieros, digamos que cabe resaltar el ajuste que se ha venido haciendo en una disminución de los gastos operativos para intentar mejorar los resultados del fondo. Continuamos con el Fondo Inmobiliario del Comercio y la Industria, FCI. Este fondo administra en activos totales 341.9 millones de dólares, en activos inmobiliarios 332.7. Este es uno de los fondos más importantes nuestros, con una cantidad de inmuebles de 33 inmuebles que representan 303.753 metros cuadrados arrendables. En este caso, al igual que en los otros dos fondos,
tuvimos mayores entradas de inquilinos que salidas, donde por metros cuadrados entraron 720.07 metros cuadrados, que generaron $13.201 de renta. En salidas tuvimos 849 metros cuadrados y en renta fueron una salida de $11.474. La ocupación de este fondo es de 84.65, recordemos que es por encima del nivel de la industria. El nivel de endeudamiento está en 39.57%. El rendimiento líquido de de los últimos 12 meses es del 3.88% y el total de 3.59%. En cuanto al valor de la participación del valor de la participación del fondo, el valor en libros está en $1.141 y el valor de mercado en 501. Ahora, dentro de la composición de ingresos, el activo más representativo dentro de los ingresos de este fondo es la zona franca de Global Park, con un 25%, seguido por el centro comercial de Momentum Pinares, con un 11%, continuando con un 10% de Paseo de las Flores, seguido por la nave industrial de Belén, 0.1, con un 9%, por último un 6% de Plaza Romoser y se complementa con un 9%, con un 39% del resto de los inmuebles. Ahora, viendo el comportamiento del rendimiento líquido de los últimos 12 meses versus el promedio de la industria, como les mencionaba anteriormente, pues aquí sí tenemos una brecha positiva del resultado del fondo versus el de la industria. Si ven, la brecha ha venido aumentando, producto de los esfuerzos que se han hecho para mejorar la colocación eh, y el manejo de gastos. El comportamiento de la morosidad, muy similar a los otros fondos, con un aumento en el último trimestre, donde lo vemos aquí reflejado también en la morosidad, donde tiene el impacto más importante de 12.66 de 0.30 días, ¿verdad? Eso lleva a que el indicador total haya cerrado el trimestre en 19.16%. Aquí igual, un esfuerzo que se ha venido haciendo con los gastos operativos, un ligero aumento en ingresos por arrendamiento. Por último, llegamos al fondo de inmobiliario de Progreso Inmobiliario. Este fondo es más pequeño, administra un total de activos de 106.9 millones de dólares, unos activos inmobiliarios por 104.3 millones de dólares, maneja 17 inmuebles con un área arrendable de 85.407 metros cuadrados. En este fondo, contrario a los otros, hemos tenido entradas por inquilinos inferiores a las salidas. Actualmente se negociaron 216.64 metros cuadrados de nuevas entradas que representan $4.766. Sin embargo, tuvimos salidas por 646.25 metros cuadrados que representaron una renta de $20.823.47. Esto fue un inquilino que tenía una importante área en el sector educativo y ya tenía otro inmueble que se iba a pasar. La ocupación de este fondo, a pesar de esa salida, es de 80.83%, todavía por encima del nivel de industria, importantemente por encima del nivel de la industria. El porcentaje de endeudamiento de este fondo es de 16.13%, con un rendimiento líquido de los últimos 12 meses de 2.44% y un rendimiento total de 6.88%. El valor de las participaciones en libros es de 5.540 y de mercado $5.000. Ahora, dentro de la composición de este fondo, tenemos que el inmueble más representativo dentro de los ingresos es el centro comercial Paseo Metrópoli con un 17%, seguido de Terra Campus con un 15%, Zona Franca Z con un 13%,
seguido por un 12% de Paseo de las Flores, continuando con un 8% de Bodegas Alajuela y por último un 35% conformado por el resto de los inmuebles que se administran. El comportamiento de los últimos 4 trimestres del rendimiento líquido de este fondo está ligeramente abajo del comportamiento de la industria. En este último trimestre, si bien aumentó, la industria también aumentó, entonces no ha permitido que este gap se disminuya y que logremos pasar ese comportamiento de la industria. En el caso del comportamiento de la morosidad, un aumento importante, pasando de 9.64 al 27%. Y el mismo caso de los 3 fondos anteriores, el rango de la morosidad se mantiene dentro del primer rango de 0 a 30 días. Si pueden ver el comportamiento, pues pasa de 6.23 a 22.55%. Como les mencionaba, esta situación ya fue controlada. Aquí dentro de los resultados financieros, un aumento en otros ingresos, ligera disminución en los gastos financieros y un leve incremento también en los gastos operativos del fondo. Ahora continuamos con el Fondo de Desarrollo, que es el Parque Empresarial Lindora. Dentro de los indicadores de este fondo, tiene unos activos totales por 41.8 millones de dólares, activos inmobiliarios por 40.8 millones, como ustedes saben, pues es un solo activo, con 33.500 metros arrendables, una ocupación actual del 44.11% y un endeudamiento del 51.39%. El valor en libros de la participación está en 958.64, muy similar al valor de mercado de la misma, que está en 958.50. Aquí la composición de ingresos la hacemos como por actividad principalmente. Dentro de las actividades está la actividad de servicios, que es un 36.20, hoteles y restaurantes un 28.54, comercio un 14.61, actividades empresariales un 8%, fabricación de muebles un 7.44 y servicios sociales y de salud un 5.14%. Dentro del estado de la comercialización, comentarles que actualmente, y como se vio en la asamblea, estamos en un proceso activo de ventas. Actualmente estamos próximos a cerrar una de las ventas que se había presentado. Esperamos que esto ya para este trimestre logremos cerrar esta última bodega que se llama la C1, que cerraría ya el bloque de todas las bodegas C. Asimismo, en el caso de las bodegas E, del sector E, estamos en proceso ya avanzado en la venta de la E1, la cual está en fase de revisión del banco para el financiamiento, y en el caso de la E2 y E3 está en proceso de comercialización de alquiler con una empresa importante que tiene interés también en alquilar uno de los locales nuestros. En este caso, el Oficentro todavía no ha tenido mucha demanda, pero seguimos en el proceso activo de comercialización de los mismos. Tenemos dentro del seguimiento otros procesos más incipientes en posibles ventas de unos locales. Ahora, con respecto al comportamiento de la morosidad, en este fondo, pues tampoco fue la excepción. Tenemos varios inquilinos y hasta que no recibían la factura, tampoco podían realizar el pago. Esto llevó a que el comportamiento en la morosidad también aumentara a 31.85% en el tercer trimestre. Como pueden ver, al igual que en los otros fondos, se mantuvo en el primer rango de 0 a 30 días
y el comportamiento actual es el resultado es que toda la morosidad se ubicaba en el rango de 0 a 30 días. Con respecto a los resultados financieros, comentarles que al ser un fondo de desarrollo, la comparación la hacemos eh, versus el mismo periodo del año anterior, por eso es a septiembre de 2025 y septiembre 2024. La variación en ingresos por arrendamiento, un importante aumento en $85,000. Y en términos generales, pues hemos intentado hacer una disminución en algunos de los gastos que se van a ver reflejados también a medida que se sigan vendiendo las fincas. Hasta aquí es la presentación y abrimos el espacio para las preguntas y respuestas que ustedes nos quieran hacer. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Angélica, por toda la información que nos ha brindado esta mañana y por darnos a conocer las gestiones realizadas durante el tercer trimestre en relación con los fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI. Como bien dijo Angélica, vamos a dar inicio a la lectura a la lectura y atención de sus consultas, todas esas que nos dejaron en la sección PIR, una sección que encuentra en la parte superior de su pantalla. Si a ustedes les parece, vamos a darle, son las 9:34, vamos a dar 2 minutos por si alguien está formulando alguna consulta en este momento para que tenga ese espacio. A las 9:36 estaremos dando atención a todas sus consultas. Muchas gracias. Angélica, ¿qué le parece si mientras esperamos que los participantes nos hagan sus consultas, les contamos un poquito que esta charla va a estar disponible como todas las que realizamos siempre en nuestro canal de YouTube? Ahí ustedes pueden consultar no solamente las charlas, sino material importante que subimos constantemente. También los invitamos a consumir información valiosa de educación financiera, tips financieros, entre otras muchas cosas en nuestras redes sociales. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, en LinkedIn también. Estos son espacios abiertos donde usualmente les hacemos o les transmitimos información variada para su día a día, que puede ser diferenciador en su día a día. Tenemos además nuestro boletín educativo semanal, Hablemos de Fondos. Es un boletín que desarrollamos con variedad de temas financieros en los cuales reafirmamos semanalmente nuestro compromiso e interés de construir este bienestar común a través de la educación financiera. Yo no sé si usted conoce, si se ha metido ya a nuestras redes, si nos sigue, si no lo ha hecho aún, esta es una invitación muy respetuosa para que lo haga, para que compartan nuestro contenido y así podamos juntos construir un mejor país. ¿Usted anda normalmente por las redes, Angélica? Algo, un poco. Algo, sí. Bueno, ahí Pero por supuesto tenemos, sigo a la SAFI, por supuesto, porque en tenemos, todas nuestras redes. ¿verdad? Material muy importante de todos los fondos inmobiliarios que tenemos disponibles. Hay una sección a donde ustedes pueden conocer a nuestros asesores inmobiliarios también, que son personas importantes que les dan apoyo y soporte para todo lo que ustedes necesitan. Así que si todavía no ingresan a las redes sociales, este es el momento. Vaya a darse una vueltita por ahí. Yo creo que ya son las 9:37. Vamos a ver. Me dicen mis compañeros que por ahí tenemos ya algunas consultas, entonces vamos de inmediato a proceder con la lectura. Dice, ustedes presentan para el Fondo de Inversión Inmobiliario no diversificado un valor de mercado de $500 más. ¿Pueden aclarar, por favor, si ese valor de transacciones
si ese es el valor de transacciones reales o es el del vector. Esta es una consulta del señor Javier Romero. Don Javier, muchísimas gracias por su consulta. Don Javier, sí, le comento que este valor corresponde al precio de vector, efectivamente. Ok. Recuerdan que al inicio les comentamos que se van a atender las consultas una por participante para poder abarcar la mayor cantidad posible y que también en orden de ingreso. Entonces veo que hay participantes que tienen varias consultas, pero nada más esa aclaración. Dice por ahí, ¿qué estrategia se va a seguir para subir el porcentaje de ganancias del fondo inmobiliario? Inmobiliario, dice Forum, dólares. Hemos venido, No, perdón, no nos dice quién pregunta, Angélica. no pasa nada. Bueno, la estrategia efectivamente se centra en optimizar la ocupación de los inmuebles, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la negociación de contratos, buscar maximizar ingresos y valor para el inversionista. Hemos venido en un acercamiento con los inquilinos actuales para ver si pueden expandir sus áreas. Hemos intentado implementar planes de comercialización para poder colocar los inmuebles que están actualmente desocupados. Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a ver qué otra. Dice, en el caso del fondo de inversión inmobiliario no diversificado, ¿cuándo inicia la amortización de la deuda con el BCR? ¿Y cuál es el monto mensual a cancelar solo de deuda sin intereses? Don Javier nos consulta nuevamente. Don Javier, muchas gracias por su pregunta. Vea, la amortización con BCR iniciará en julio de 2027. Con la tasa vigente, el monto a cancelar de solamente capital sería de $204,000 aproximadamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ese monto puede variar, dado que la tasa de interés es indexada a la tasa TRI a 3 meses. Muchísimas gracias, Angélica. Esperamos que sus consultas hayan sido evacuadas adecuadamente. Por el momento no tenemos más consultas, pero bueno, no queremos retirarnos de este espacio sin agradecer primero su presencia, ¿verdad? Su participación y reiterarles que dejamos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que hagan llegar sus consultas, dudas, comentarios u observaciones. Vamos a ver un momento, porque ustedes saben que cuando uno está en vivo hay cosas que pasan y parece que tenemos por ahí otra consulta. No queremos, nunca, la intención será dejarlo sin atender. Entonces vamos a ver, permítanme un segundo, por favor. Vamos a ver. No, creo que estamos, ¿verdad, Angélica? Me parece que estamos De ya. acuerdo, sí, así ya está. Listo, sí. Entonces, falsa alarma. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De verdad que esperamos que la información que les brindamos sea muy, muy provechosa para ustedes, sea muy positiva. Si se les ocurre alguna otra consulta, si tienen alguna consulta ajena a esta charla, bcrfondos@bancobcr.com es el espacio en el que podemos atender todas sus consultas. Que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima. Síganos en nuestras redes Gracias. sociales. Hasta luego.